desciende al cráter del Jokul de Sneffels, que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la Tierra como he llegado yo. En Mallorca tenemos la suerte de que todas las rocas son rocas calizas, rocas carbonatadas. Y esas rocas son susceptibles de disolución. Eso implica pues, que prácticamente toda la isla de Mallorca es susceptible, de una manera o de otra, de ser disuelta y por tanto de formarse oquedades, cavidades, que dan lugar a las cuevas. Hay dos mecanismos básicos que se producen en esas cuevas. Una es simplemente por la acción de las aguas meteóricas, es decir, el agua de precipitación se infiltra a través del suelo, se enriquece en anhídrido carbónico, en CO2, y esas aguas vuelven agresivas y en contacto con la roca empiezan a disolverla. Y esa disolución es la que nos va formando las rocas. Ese tipo de cavidades son las que se dan principalmente en las áreas o en las zonas más montañosas de la isla. Hay otro aspecto muy importante que son todas aquellas cavidades que están relacionadas con el litoral de Mallorca. En el litoral de Mallorca lo que tenemos es la interacción entre las aguas dulces que se han infiltrado en el suelo y las aguas saladas, marinas, que se infiltran a través de la costa. En la zona de contacto entre ambas aguas se produce la disolución por mecanismos de tipo químico, es decir, la interacción entre aguas dulces y aguas marinas. Y esas cavidades se forman a lo largo de toda la costa. La relación que tienen estas cavidades litorales con el mar es muy estrecha. La cueva del Dols está situada en una propiedad privada a la que no se permite acceder. Como grupo de investigación subacuática, el Grup Nord de Mallorca solicitó un permiso especial para realizar investigaciones, exploraciones y estudios a lo largo de los años 2011 a 2014. La cavidad tiene un recorrido total de 4.100 metros, con un desnivel máximo de 36. La distancia lineal de la cueva es de 1.444 metros. A grandes rasgos, se la puede considerar subdividida en dos secciones separadas por un gran derrumbe: el Dols externo y el Dols interno. A través de un hundimiento de antiguas galerías recubierto de vegetación, accedieron a la cavidad por una pequeña abertura inundada. Nadie podía sospechar que tras un simple charco se abriera una puerta a un mundo subterráneo lleno de agua. El Grupo Norte de Mallorca es un grupo que existe desde los años 60. Es el grupo prácticamente más veterano que hay hoy en día en Mallorca de espeleología. Lo que pasa es que a partir del año 1994 creamos una sección de espeleobuceo. Es decir, empezamos a juntarnos, al principio era Peter Watkinson, Bernard Clamor, Robert Landreth, empezamos a juntarnos espeleobuceadores, que lo que pretendíamos era pues, especializarnos un poco en la exploración y estudio de las cavidades subacuáticas de Mallorca. Y así es como nació, diríamos, lo que sería una sección de espeleobuceo dentro del Grupo Norte de Mallorca. Los trabajos que hemos estado haciendo han sido, la verdad es que muchos. Desde el año 24 empezamos en la cova de Escoi, de Portocolón, en Felanitx, que fue, diríamos, donde aprendimos a bucear, se puede decir, dentro de cuevas. No sabíamos nada de lo que era el espeleobuceo realmente, ni qué materiales hacían falta.
Entonces fueron unos comienzos muy difíciles, no es como ahora, que la gente que quiere empezar, pues se hacen cursos, hay mucho material, hay mucha información por internet, entonces no había nada y empezamos prácticamente de cero, de las formas más rudimentàries que se puede imaginar. Avui la nostra missió seria seguir la documentació de la filmació de la cavitat. Són feines bastant difícils, encara que a vegades no puguin parèixer, perquè s'han de preparar els focus de filmació, que a més van molt de focus a una espècie de pèrtigues, per poder fer molta més llum més concentrada. Les pèrtigues les duim els dos models, i a més d'això emplearem dues botelles grosses de 20 litres cada una per poder arribar a les zones més llunyanes. Intentem arribar a la cúpula, a la sala final, i també mirar si són capaços de capturar un crustaci que fa molts mesos, per no dir anys, que mos fuig. Que mos pareix que l'hem vista, però és molt difícil de capturar. Yo conocí a Chisco ya como alumno hace ya muchísimos años, ¿no? Yo creo que fueron los años 90 aproximadamente. Entonces Chisco se implicó enseguida con estudios un poco relacionados con la paleontología y luego más adelante pues empezó a bucear, ¿no? Primero en el mar y luego ya conoció a un grupo de galeses que venían a bucear aquí en las cavidades y a partir de eso él se implicó en esta historia. Entonces con Chisco hemos ido manteniendo siempre contacto de tal manera que inició un poco un intento de hacer una tesis doctoral, ¿no? Conmigo para el estudio de las cuevas y sobre todo de las partes sumergidas de las cavidades. Y a partir de aquí pues ya llevamos colaborando con muchísimas publicaciones y muchísimos trabajos, siempre normalmente relacionados con el CARS, ¿no? Con las cavidades sumergidas de Mallorca. Partiendo de un punto conocido, inician la exploración de una pared de la galería en busca de nuevas ramificaciones. El estado de la roca hace muy difícil la instalación del hilo guía que tiene que llevarles de vuelta, en ocasiones en condiciones de visibilidad nula. Parece mentira que una galería de reducidas dimensiones como esta conecte con zonas de gran volumen situadas hacia el interior de Mallorca. Hay un grupo dedicado a hacer la parte de exploración, un grupo dedicado a la parte de los detalles más de la cueva, secciones, y luego un grupito pues, que se dedica más a lo que es manejo de iluminación y que maneja más el tema para filmar y esto, ¿no? Hay pues una parte del Grup Nord que se dedica más a lo que es la documentación gráfica de las cuevas para que la gente pueda ver lo que nosotros vemos. Yo me dedico más que nada a la parte de iluminación, que es un poco complicada porque en las cuevas evidentemente pues luz no hay ninguna y más debajo del agua. Entonces esto lleva a que hay que transportar muchos equipos, hay que llevar gran cantidad de focos, baterías, y luego es muy pesado porque el problema son las baterías. Todavía no se ha conseguido la maravilla que se ha conseguido con los móviles de reducir el tamaño y el peso de las baterías. Para la iluminación es necesario todavía pues, baterías muy pesadas y esto pues implica transportar mucho peso y dentro del agua mover mucho volumen. La gente luego no lo entiende, es decir, tú solo dices a cualquier persona de la calle y nos dice, ¿estáis locos o sois tontos? Algo así, ¿no? Vale, ok, pero bueno, es lo que nos gusta. De esta manera pues podemos evidentemente decir que Chisco son un poco los ojos de la investigación científica y exploratoria que se está dando en la actualidad. Lo que simplemente parecen agujeros en el suelo rodeados de polvo de colores, a ojos de los científicos son conductos alimentadores de aguas hipogénicas que ascendieron desde fracturas a gran profundidad. Además de disolver la roca creando la cueva, depositaron minerales ricos en manganeso y hierro, dando esta coloración negra y rojiza al sedimento. Nuestra actividad, el espeleobuceo, realmente es una actividad de riesgo, esto es indudable. De todas formas, siempre lo intentamos minimizar lo máximo posible, no somos suicidas. Aunque algunas veces algunos, pues, puede ser que lo rocen. Pero bueno, en principio,
Se trata de llevar el material por duplicado o a veces por triplicado para intentar minimizar el máximo si hubiese un accidente. Siempre alguna vez se revienta un manómetro de la botella, un regulador. Entonces, estas cosas intentamos siempre tenerlas previstas. El consumo de aire mismo, la regla de los tercios. Es decir, se trata de que aunque sea dentro de una actividad de riesgo, pues que sea asumible. Es decir, no se trata de... Es cierto que hay a veces accidentes y accidentes mortales, pero yo creo que es mucho más peligroso circular en coche o en moto que se puede decir que es pelobuceo si se hace en condiciones controladas. Los cambios del nivel del Mediterráneo durante los 2 últimos millones de años han inundado y secado la cueva en varias ocasiones. En los periodos secos correspondientes a glaciaciones, la estabilidad del techo se ha visto más comprometida por la falta de sustentación del agua. En esos momentos es cuando se producen más desprendimientos. Una de las principales dificultades de estas cavidades es la haloclina. Es una barrera entre aguas dulces que provienen de la lluvia y aguas salobres que se filtran desde el mar. Las dos masas de agua están habitualmente separadas. Al agitarse al paso de los espeleobuceadores, se provoca la mezcla de ambas, haciendo muy difícil la visión. Todo lo que es necesario para la vida, es decir, respirar y ver, es necesario llevarlo por duplicado. Entonces, focos hay que llevar no solo por duplicado, lo suyo es llevar más de 2, como mínimo 3 fuentes de luz. Las botellas se suelen llevar en lateral porque en la mayoría de cuevas mallorquinas, aunque hay salas enormes y distancias muy largas que recorrer, para llegar a ellas normalmente hay que pasar restricciones que implican pasar por un sitio muy estrecho y que si no es con una configuración lateral, con las botellas a los lados, es prácticamente imposible pasar. Las marcas de depósitos en la roca indican antiguos niveles de haloclina o del nivel del agua. Estas haloclinas contribuyeron activamente en la formación de la cueva. No es una actividad para que te puedan pegar ataques de nervios, porque cuando te pasa algún tipo de problemas, lo básico es controlar el pánico. Si controlas el pánico, ya está. Normalmente la mayoría de accidentes mortales que suele haber es por entrar en pánico, y casi siempre es por un cúmulo de circunstancias negativas. Es decir, si te pasa algún tipo de incidente y es solamente uno, pues normalmente se suele poder controlar. Ahora, cuando hay una suma de factores negativos, entonces es cuando viene la catástrofe. Casi al final de la cueva se halla la sala de la estalagmita. Lo que en cualquier otra cavidad pasaría desapercibido, en esta es un foco de atención al ser la única sala que tiene algunas dignas de verse. Esta capa de colada estalagmítica cuenta parte del pasado de la cueva al indicar que cuando se formó en seco debió estar decorada y que esas formaciones se redisolvieron al ser cubierta de nuevo por las aguas. La sala está a más de 1.200 metros del mar y parece que esta distancia, de alguna forma que aún no se conoce, ha influido en la conservación de estas formaciones. Para los miembros del Grup Nord sigue siendo un misterio. Por fin llegan a la sala de la burbuja. Se formó en algún momento no muy lejano por desprendimientos del techo y está muy cerca de la superficie exterior. Tal vez algún día acabe siendo una nueva entrada. Pueden apreciarse incluso raíces de árboles que penetran en la cueva en busca de agua. A 1,5 kilómetros de la entrada, Pere,
Uno de los miembros del grupo, al subir y bajar de la burbuja, no puede compensar la presión en sus oídos. Es un grave problema de consecuencias fatales, ya que puede comprometer su regreso. Forzar la vuelta podría causar rotura de los tímpanos y mareos, nada convenientes en esa situación. Finalmente consigue compensar e indica la salida. Frustrados y cansados, abandonan la idea de franquear el hundimiento, tras el cual piensan que la cavidad podría continuar. Siempre hemos tenido claro que todo lo que hacíamos había que enfocarlo desde el punto de vista científico, por lo menos naturalístico, es decir, no hacer simplemente metros, una cosa de deportes. Y para ello necesitas colaborar con la universidad, en este caso el Departamento de Ciencias de la Tierra, con el doctor Joan Fornós, pero aparte con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, con la Sociedad de Historia Natural de las Baleares, que también tiene especialistas en diferentes campos, y con diferentes centros de investigación, porque a medida que nosotros aprendemos más cosas sobre las cuevas y podemos aportar más, al mismo tiempo cada vez descubrimos más cosas que si no nos abrimos la mente y los ojos no los podemos interpretar. Siempre decimos lo mismo, que esto es un privilegio. Realmente lo que hacemos ahora mismo en este programa es intentar compartir estos espacios, que son espacios privilegiados, que no todo el mundo puede ir por cuestiones técnicas, enseñar a la gente lo que encontramos, porque si solamente descubriésemos una cosa para nosotros solos y no lo compartiésemos con nadie, no tiene sentido ni lo que hacemos ni nada. Cerca de la salida recuperan el ánfora que iban a buscar y que habían preparado en una inmersión anterior para su extracción. La entregan para su estudio a un grupo de arqueólogos, quienes la trasladarán al lugar donde comenzará el largo proceso de desalinización y conservación de la pieza. Ara és un poc complicat, però per pasta apareix, allò m'apareix itàlica. Sí, això sí. Aquesta pasta... El que és més complicat és, ara hem de mirar a partir de la forma, doncs, sobretot de la vora, hem de veure per afinar un poquet més el segle al que correspondria, no? Sempre se diu que Balears té una concentració de restes arqueològiques subaquàtiques molt important, una de les més importants del Mediterrani occidental, no? I encara hi ha molta feina per fer. La entrada al Dols externo se encuentra muy próxima al mar y drena el agua de lluvia de la comarca, generando fuertes corrientes que dificultan la llegada a la cueva. Bueno, el Dols hará cosa de unos 2 años y 3. 3 años que la encontramos. Los Dols ha sido una sorpresa muy grande porque es una zona que nunca pensábamos que en este tipo de rocas hubiese cuevas de este tipo. Después también es muy interesante porque no hay acantilados, sino que hay poquísima altura, son playas. Entonces encontrar esta cavidad a partir de que veíamos que era una surgencia marina, una surgencia submarina, que era lo que dio más pistas, pero encontrar una cueva de estas características en un sitio que ni desde el punto de vista geológico por el tipo de roca, ni porque había acantilados, sino que está casi a nivel del mar, fue realmente una sorpresa. O sea que esta sí que ha sido una novedad en el sentido que no estaba ni siquiera en ninguna de las listas de cuevas de Mallorca, porque, bueno, de hecho no está porque todavía está a punto de publicarse, ni siquiera se ha publicado todavía. Es decir, que sí que ha sido una novedad muy, muy grande. El esfuerzo físico de aletear contracorriente dispara el consumo de aire, lo que obliga a recalcular la gestión de gases. Debido a la estrechez de muchas zonas en las cavidades de Mallorca, la única configuración posible es la de botellas laterales, ya que con botellas a la espalda sería imposible franquear estas restricciones. A pesar de la horizontalidad de la cueva, en algunos puntos hay cambios de profundidad considerables que permiten acceder a estratos de roca más profundos, mostrando páginas de la historia de Mallorca escritas en la roca
que hasta ahora no había sido posible leer. Sobre todo lo curioso, lo que es muy interesante, es que estamos hablando de rocas, que la roca, no la cueva, se ha formado hace poco más de 1 millón de años. Entonces implica que la cueva se ha formado muy recientemente. Estamos hablando de centenares de miles de años solamente. A nivel geológico es poquísimo formarse una cueva en tan poco tiempo. Las cuevas del Dols sí que son morfologías, conductos de disolución originales. Básicamente porque los depósitos en los cuales se encuentran son rocas muy recientes, ¿no? Los depósitos de dunas eólicas en las cuales está excavada parte de esa cavidad. En esa cavidad, por ejemplo, se ve la roca completamente desnuda, es decir, se ve realmente la parte que se ha disuelto, ¿no? Los conductos originales de la disolución. Ahí prácticamente no ha habido tiempo de que se produzca un depósito de estalactitas o estalagmitas que son prácticamente inexistentes. Observando las paredes de esta zona, aparecen estratos de roca con fósiles de especies marinas que acotan la edad de las rocas entre 2 y 5 millones de años. Es evidente que esta zona era una antigua laguna de influencia marina llamada Albufera. El tipo de roca es muy diferente, muy porosa y tiene muy pocas formaciones. Parece que se han destruido, porque después cada cueva tiene unos condicionamientos químicos del agua que hace que algunas, que a lo mejor en algún momento tenían columnas, estalactitas, estalagmitas, etc., después se han disuelto y se han destruido. Y hay evidencias de que allí ha pasado algo parecido. Ahora, tampoco no debía haber la riqueza que hay, por ejemplo, en el Drac. La ausencia de formaciones calcáreas como estalactitas o estalagmitas es uno de los rasgos más característicos de la cavidad, dándole este aspecto desnudo. Pero para los investigadores es una ventaja, al no tener cubierta la roca madre. Esa exploración que se está haciendo en el Drac y también en el Dols, pues evidentemente nos está aportando imágenes nunca vistas, es decir, parte de las exploraciones que están haciendo son conductos nuevos, pasajes nuevos que no habían sido explorados en la actualidad y que muestran algunos aspectos interesantísimos que hasta ahora habían sido supuestos en algunos casos, ¿no? O vistos con no muy buena precisión o espectacularidad en otros, ¿no? Hay formas o morfologías que han estado muy bien documentadas por Chisco y todo su grupo de espeleobuceo, en el cual se ven formas características de disolución, de corrosión, algunos espeleotemas, algunos precipitados de minerales no comunes, no relacionados con los carbonatos, que obedecen al ascenso de aguas termales procedentes del interior de la Tierra. Los espeleobuceadores se acercan a la zona del cráter. Se encuentra en la zona más profunda de la cueva, a 1 hora de buceo desde la entrada. Es un momento mágico. Nunca nadie imaginó que se pudiese encontrar algo así. La boca del cráter es de unos 7 metros de diámetro y su profundidad máxima es de 27. Lo más asombroso es su formación, debido al ascenso de antiguas aguas termales muy agresivas. Esas aguas disolvieron literalmente la roca durante miles de años, creando este cráter y contribuyendo a la formación de toda la cueva. Fue este hallazgo lo que les abrió los ojos a la verdadera formación de esta cavidad, algo realmente insospechado en las Islas Baleares.
Descendiendo hasta el fondo del cráter, aparecen las rocas desprendidas que ocultan parcialmente los conductos por donde emanaban esas aguas profundas que crearon la cueva. Dejando atrás el gran descubrimiento y avanzando por la galería, encuentran más conductos de antiguas aguas termales mucho más discretos en tamaño. De vuelta hacia la salida, descubren algunas especies marinas que frecuentan las cuevas litorales y que toleran diferentes niveles de salinidad. Han llegado a encontrarlas a casi 1 kilómetro en el interior. El viaje a la cueva del Dols termina por ahora, pues otras cavidades de Mallorca les esperan. Al fin y al cabo, el viaje al centro de la Tierra nunca termina. Com ha anat, Xisquet? Bé. Ay, Siempre hay sitios que explorar, hay sitios que topografiar, hay sitios que hacer fotos, hay que filmar, hay que recoger muestras. Entonces, la verdad es que no hay tiempo. La verdad es que hasta que no esté, no sé cuándo será, creo que ya estaré retirado, es muy difícil decir, no, es que ya está todo hecho, todo lo que está previsto hacer, faltan años, muchos años todavía para acabar de hacer lo que sabemos que falta hacer. Porque hay muchas cuevas que seguro que se descubren nuevas, otras zonas. Entonces, para mí no tiene mucho sentido hacer espeleoturismo por esto. No era ya agua luminosa, sino luz líquida.